Hay gente que cree que lo que ocurrió en este país llamado Venezuela desde el año 98 cayó del cielo y que no hubo quien advirtiera. Pero advertencias hubo. Se le dijo al país lo que era necesario hacer y hombres preclaros mostraron su disposición a decirle al país lo que era necesario. Pero el país decidió no escucharlos a ellos, sino lanzarse por el tobogán de la demagogia y creerles y confiar en los acusados. Se condena en una sola palabra: mueran los golpistas. 100 años del nacimiento de este hombre, David Morales Bello, y sus palabras aquel 4 de febrero del año 92, como apenas una abreboca de lo que fue su pensamiento hoy, cuando se cumplen 100 años de su nacimiento en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar no los verás salir. El crimen no paga, para que lo sepas. Te romperán las piernas para venderte las muletas. Te expropiarán las muletas. Después te harán ponerte de rodillas para que les des las gracias. Te quitarán la democracia, te quitarán tu país, disolverán a tu estado. Usarán las instituciones para capturarte a ti y ponerte de rodillas. Acabarán con el concepto de servicios públicos y te pondrán a ti al servicio de ellos. Te robarán la bolsa, la vida, la forma de caminar y hasta el agua de los floreros. Y si no te gustó, muy probablemente tienes un comunista incrustado en tu intestino. Anda a purgarte para que lo expulses. A todos los demás, bienvenidos. Gracias por estar de vuelta. Saludos cordiales y gracias por darle me gusta a este video. Gracias por suscribirte a este canal y gracias por compartir este programa y además especial agradecimiento a quienes se suscriben a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf. Con ese apoyo nos ayudas a financiar la continuidad de este programa. Yo tengo que decirles algo. Yo he sabido que el doctor David Morales Bello nace un día como hoy. Tengo en mis manos el libro que me hiciera llegar. Le agradezco. No saben lo que yo agradezco cuando me regalan un libro. A mí cuando me regalan un libro, me están regalando vida. De lo que sea el libro. Porque cuando a mí me regalan un libro, en principio reconocen, me hacen el honor de tenerme como un lector. Cosa que ya para mí es importante. Número 2, me ayudan cuando me regalan algunos libros de esta categoría a comprender mejor las cosas. Y además me despiertan la curiosidad y las ganas de aprender y de saber cómo son las cosas. David Morales Bello nace el 4 de diciembre de 1924 en Ciudad Bolívar. Es hijo de José Ramón Morales y Josefa Bello de Morales, abogado y doctor en Ciencias Políticas, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela en 1950. Su tesis de grado fue La Reforma Agraria en Venezuela. Y esto le valió mención honorífica por parte del jurado examinador y su posterior publicación. Quiero enviarles saludos a sus hijos José Alberto, Josefa, María Eugenia, David José, Iván David, Milton David, Igor David y Nelson David. En especial a Milton por haberme enviado este libro, el cual he consultado. No sé si este libro es posible que esté a la venta, ojalá que sí. Tiene un compendio de entrevistas y de publicaciones y discursos de David Morales Bello. El discurso o la disertación de David Morales Bello, asumiendo la defensa del trabajo de las instituciones del Estado, de los órganos de seguridad del Estado, cuando en el año 76 ocurrió el secuestro del industrial de la Owens, Illinois, en Venezuela, Frank William Niehaus, por parte de un comando dirigido por la rata vagabunda de Jorge Rodríguez Padre. El discurso que hace, la disertación que hace, la defensa que hace de la acción del Estado en este hecho, donde terminaron presos unos diputados que estaban metidos en el secuestro. Fortunato Herrera y Salomé Espinosa, par de sabandijas. Bueno, ese discurso, esa disertación, esa explicación que hace debería ser estudiado en las escuelas de derecho, en los posgrados de derecho penal debería ser estudiado esto, en los
en los cursos de derecho parlamentario debería ser estudiado el planteamiento que hace ahí David Morales Bello. Pero en todo caso, para mí es importante la memoria histórica. Para mí es importante comprender el presente. Y para comprender el presente hay que remontarse al pasado y a figuras del pasado. Hay hombres y mujeres que no llegaron a ser presidentes. Algunos ni siquiera llegaron a ser ministros. Algunos ni siquiera tuvieron acción en la política. Pero su participación en la vida nacional de un país constituyen una parte esencial de lo que esa sociedad logra hacer en el futuro. David Morales Bello es una de esas personas. David Morales Bello, quien fue parlamentario y cuya participación en gobiernos creo que él nada más logra ser director general del despacho del Ministerio de Transporte y Comunicaciones en el gobierno de Gallegos, cuando el ministro era Leonardo Ruiz Pineda. Yo creo que esa es la única vez que él estuvo en el Poder Ejecutivo. Del resto, a pesar de que intentó ni siquiera lo dejaron ser candidato presidencial de AD. Solamente fue diputado y senador. Pero, además de eso, presidente del Congreso y una figura estelar en determinados hechos. A David Morales Bello se le ha difamado desde el inicio de su carrera política. Yo creo que fundamentalmente porque no le perdonaban a David Morales Bello su brillo intelectual. David Morales Bello era un verdadero intelectual y un abogado verdaderamente competente. Me contaba a mí el doctor Enrique Tejera París su conversación cuando era embajador de Venezuela en los Estados Unidos, el doctor Tejera París. Él me cuenta que cuando llega, de hecho, eso lo cuenta en sus memorias, en sus tomos de memorias, Gobierno en Mano, creo que se llama ese tomo. El doctor Tejera París me contaba que él cuando llega de embajador a los Estados Unidos se encuentra que el juicio para la extradición de Pérez Jiménez a Venezuela por delitos de corrupción estaba casi perdido. Y por esa razón, él se dispuso a resolver la situación. Habla con los abogados que estaban en los Estados Unidos y estos le dicen que el problema fundamental era que necesitaban documentos que habían en Venezuela y para eso necesitaban un abogado venezolano que hablara inglés y que pudiese ejercer con ellos la defensa del caso para la extradición de Pérez Jiménez. Y me cuenta Tejera que fue con el a hacer lo que hacen los hombres de Estado. Cuando son colaboradores de un presidente, le llevan el problema y la solución de una vez. Y Tejera le dijo, mira, se está pidiendo, al presidente Betancur le dijo, Rómulo, se está pidiendo esto, están pidiendo un abogado que se encargue de eso para solucionar esa situación. Y que Rómulo le dijo, ¿y a quién propones tú para eso? Y Tejera le dijo, Rómulo, ahí el hombre tiene que ser David Morales Bello. Esto se dice que Rómulo Betancur le tenía cierta animadversión a David Morales Bello. Yo he consultado esto. El propio Tejera me dice que eso, bueno, que Rómulo le dijo, bueno, si tú consideras que es él, será él. Parece que sí había una especie y yo lo he consultado con otras personas y nadie me dice que haya habido algo insalvable, sino que era una cuestión de antipatía. O sea, no le caía bien, pues ya, a eso no le caía bien a la gente. Es lo que me dicen algunos, yo no lo puedo confirmar. Sin embargo, ocurren dos cosas. Número uno, David Morales Bello acepta con condiciones y sus condiciones fueron, número uno, que él no iba a cobrar. Número dos, que todos los gastos de su estadía y de su cuestión los pagaba él. Y lo segundo que ocurrió fue que durante el gobierno de Rómulo Betancur, David Morales Bello fue condecorado por el gobierno por las acciones que realizó para lograr finalmente la extradición del delincuente de Pérez Jiménez. Esto los perejimenistas no se lo perdonan. Los perejimenistas no le perdonan eso a David Morales Bello. Por eso es que han sido los perejimenistas los que han regado la especie de que David Morales Bello habría sido sapo al servicio de la seguridad nacional. Bueno, por favor. Y lo acusan, y de eso se han encargado algunos imbéciles de repetirlo en el tiempo sin ninguna prueba, de que David Morales Bello habría servido de señuelo, de delator o de cobarde en el momento en que fue asesinado Leonardo Ruiz Pineda por las fuerzas de la seguridad nacional allí en San Agustín del Sur. Esto se cae por su propio peso, puesto el propio David Morales Bello lo ha contado en innumerables ocasiones y además de eso, David Morales Bello no estaba solo en ese momento. Allí habían otras personas y todo el mundo contó lo que ocurrió.
Y si bien el gran reclamo era que los que estaban allí se fueron después de que Leonardo Luis Pineda fue abatido, bueno, se fueron todos, no nada más David Morales Bello. Y en efecto, lo que dicen todos es que el propio David, al momento en que vio que lo habían agarrado, dijo, váyanse, porque sabía que la cosa era con él, no con los demás, y no quería quemar el aparato de Acción Democrática en la clandestinidad. De todas maneras, esto es otra gran discusión. Sin embargo, creo que la revisión de las entrevistas y de las cosas que se dijeron de David Morales Bello da cuenta de quién era el personaje, pero escucharlo a él directamente nos deja claro que el mueran los golpistas no es una simple... No es quizás es la frase que algunos más recuerdan, pero Morales Bello era mucho más que eso. Esta semblanza la hacen en RCTV, en Radio Caracas Televisión, en uno de los tantos programas a los cuales fue invitado en Primer Plano, que creo que las mejores entrevistas, y esto da cuenta, ¿no? Las mejores entrevistas a Morales Bello están hechas por Sofía Inver y Carlos Rangel en el programa Buenos Días de Venevisión y por Marcel Granier en RCTV. En el programa Primer Plano hicieron esta semblanza bien interesante que de alguna manera recoge todo lo que se decía de Morales Bello para aquel entonces. 12 de marzo de 1979. Carlos Andrés entrega la presidencia. Luis Herrera la recibe. Alguien dice en Sotaimar, es la hora de David. Y David Morales Bello, el adeco más odiado por Rómulo, se lanza. Callado, frío, cerebral, preciso. David trabaja. Cuando Carlos Andrés fue presidente, él iba a Relaciones Interiores. Rómulo lo vetó. Rómulo aquí, Rómulo allá. El bloqueo perpetuo. Pero Morales cae y se levanta. Y cae y se levanta. Y cae y se levanta. Siempre preciso, controlando sus actos, sus reacciones. Abogado ladino, dice Rómulo. Le temen. Hablan de la tribu de David, larguísimos tentáculos tribunalicios que lo penetran todo. Eso dicen. David nació en Guayana, en Ciudad Bolívar, en diciembre de 1924. Se doctoró en 1950 en Ciencias Políticas. Ha sido maestro, profesor, locutor, conjuez, pero por encima de todo, David Morales Bello es penalista, temible abogado penalista, y político, temible político. Teje redes tupidas como la de 1960, unido a la Procuraduría y a la Fiscalía. En ella cayó Marcos Pérez Jiménez y fue extraditado y hecho preso. Morales es activo, defiende causas difíciles como cuando las fragatas. Como a Héctor Silva cuando en el Inos lo acorrala Musi Abraham. Como a Carlos Andrés cuando él cierra Nevada, dicen. Autor intelectual del canachazo, dicen. Cerebro del ascenso de Lucincha a la Secretaría General, dicen. Siempre dicen de David Morales Bello. Ahora llegó la hora de David. Quiere ser presidente. Incansable, ha recorrido todo el país. Fue quien sacó más votos en la última convención de Acción Democrática. Más que Lucinchi. Y que Izaguirre. Y que Canache. Más que Lepage. Más que Sánchez Bueno. Rómulo se mueve. El buró sindical apoya a Lucinchi. El movimiento casi aplasta a Morales. Pero el hombre se levanta. Se mueve. De Rómulo dice... He dicho y lo quiero reiterar que si la renuncia a la aspiración a la candidatura presidencial se puede traducir en muchos años de vida para el compañero Betancourt, eso sería lo único que a mí me aconsejaría renunciar. David Morales Bello está con nosotros esta noche en Primer Plano. Ante todo, Morales Bello era un caballero, ¿no? O sea, su forma de expresarse creo que es lo que es algo que uno extraña hoy, ¿vale? A mí me llama la atención, yo hice una revisión, bueno, me vi una gran cantidad de entrevistas que siempre las veo, lo que hice fue volverlas a ver. Y hay dos cosas que uno extraña de la política de antes, y no vamos a caer en eso de que todo tiempo pasado fue mejor, yo creo que cada quien tiene su tiempo y su momento. Pero en primer lugar, unos políticos que con títulos universitarios o sin ellos tenían un manejo de la oratoria, del lenguaje, que por un lado le llegaban a toda la gente y por otro lado se daban a entender con respeto. Luego está el tema de cómo enfrentar a la prensa. Un político que tenga que pactar entrevistas, pactar preguntas o arreglar el apoyo de periodistas asalariados a su favor
o de medios de comunicación que le sirvan de caja de resonancia a su agenda comunicacional es un político mediocre. Cuando usted vea a un político que no se puede enfrentar a un periodista que le haga preguntas, aunque sean incómodas, estamos no solamente en presencia de un periodista mediocre, sino de un político que no merece la confianza de la gente. Bueno, la credibilidad de ese periodista tampoco debería ser considerada. Pero cuando un político es incapaz de someterse a un interrogatorio duro por parte de un periodista, le está faltando el respeto al electorado, que se supone que es el que quiere conquistar. Y cuando un medio de comunicación se presta para eso, renuncia a su rol de medio y de comunicación. Se convierte en caja de resonancia, en medio de propaganda, en aparato propagandístico. Fíjense que en esta semblanza, luego de esta semblanza, viene la entrevista. Por cierto que ahí dice, hay una afirmación con la que yo no estoy de acuerdo. Porque ahí dice en la semblanza, antes del programa Primer Plano, que David Morales Bello era el adeco más odiado por Rómulo Betancourt. Eso no es verdad. Los adecos más odiados por Rómulo Betancourt, Rómulo los expulsó a todos. Así que, cuidado. Y si nos ponemos a ver lo que fue la campaña, lo que fue, amigos, la campaña de Piñerúa y de Rómulo contra Jaime Lucinchi por la candidatura del año 78, amigos, cuidado, que esa afirmación de que David era el adeco más odiado por Betancourt, bueno, es discutible. Pero él tenía fama de antipático. Y también tenía fama de que aguantaba. Y de que a pesar de la antipatía que algunos le atribuían, que era un tipo antipático, cosa que por cierto gente que lo conoció me dice que no es verdad, pues a pesar de todo eso, el señor siempre se levantaba. Fíjense que parece que no negaba entrevistas y era capaz de ir a entrevistas donde había periodistas que no eran precisamente sus amigos. O sea que está arrepentido de aquello, doctor Morales Bello. Yo jamás me he arrepentido. Uno de mis defectos es que no sé implorar perdón. Y como para implorar perdón hay que lucir arrepentido. Como yo no luzco arrepentido, difícilmente puedo pedir perdón. Y por cierto, ahora que tú recuerdas lo de la última convención, Jaime Lucinchi decía recientemente que él consideraba un contrasentido querer exhibirme a mí como una persona exclusivista que pudiera estar pretendiendo manejar ese aparato tan chocante, tan feo, que hasta nombre desagradable tiene, que es la aplanadora. Porque si alguien había sido víctima de la aplanadora, era precisamente yo. Yo creo que eso dicho por Jaime tiene gran valor. Por suerte, a mí me ha ocurrido como a esos muñequitos que llaman porfiados, que le pasan la aplanadora por encima, pero cuando la aplanadora termina de pasar, el porfiado se levanta. Era David Morales Bello un porfiado que se levantaba. Y yo creo que allí tiene mucho de razón, porque a Morales Bello lo intentaron moler por todas las formas posibles. Y Morales Bello se retiró del Congreso cuando él quiso, no cuando quisieron los demás. Cuidado. Y si de abogados vamos a hablar, Hispanidad, Abogados y Asesores. En España, con todas las de la ley, el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Hispanidad, Abogados y Asesores. No dejes tu caso en manos de abogaduchos. Búscate a los abogados duchos de Hispanidad, Abogados y Asesores. En España, con todas las de la ley. Ir a Escocia, por supuesto que puede ser un sueño, pero no se trata de vivir en un sueño. Se trata de que los sueños se hagan realidad. Por eso, si estás pensando en un lugar para pasar tus próximas vacaciones, si quieres una Navidad distinta, si quieres un Año Nuevo distinto, si quieres un carnaval ya organizado o una Semana Santa, allí tienes a la gente de Escocia, porque Escocia tiene tantas maravillas que mereces que te las cuenten en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano, tú viajas a Escocia, pero en tu idioma. Aquí hay algo que de verdad las entrevistas que Marcel Granier, esto no es al aire, la gente cree que yo Marcel Granier habré hablado con él unas 2 o 3 ocasiones. No tengo una relación de amistad con él, ha sido muy atento conmigo, muy gentil en brindarme 3 entrevistas en 3 momentos distintos. Pero de verdad que Marcel Granier era más que un entrevistador, un esgrimista.
El señor manejaba ese florete y era capaz de hacer ra, y ras. Cuando venía a ver ya estaba... Nada. Y hacía unos planteamientos tan interesantes que de verdad las entrevistas que le hacían, sobre todo, yo creo que las mejores entrevistas de Marcel Granier son las que les hizo a Uslar Pietri y la que les hizo a Morales Bello. Pero no daba cuartel, Marcel. La impresión que uno tiene desde fuera de Acción Democrática es que la alta dirigencia de Acción Democrática, la mayoría de la alta dirigencia de Acción Democrática va a hacer lo imposible para frenar su candidatura. Así sea lo que sea. Bueno, entonces habría que preguntar, ¿en razón de qué? Porque de que no les gusta a usted. Yo no les gusto. Pues me voy a tener que poner un luto largo, ¿sabes? Eso sí que me duele. Porque imagínate tú, ¿no? Después de haber pasado toda la vida en un partido político, de haber entrado allí con el pelo completo y estar ahora sin pelo y con los que me quedan blancos, llegar siquiera a escuchar que mis compañeros de partido pudieran de alguna manera estar dando la sensación de que no me quieren. Pero eso no es así, Marcel. Mis compañeros de partido son todos, tanto los miembros del Comité Ejecutivo Nacional como los miembros de los comités ejecutivos seccionales, como de las municipales, de las locales, de todas partes. Estamos hablando de que David Morales Bello fue parlamentario y por eso su velocidad de respuesta es, bueno, de campeonato. Él intentó ser candidato presidencial en el año 78 en las internas contra Piñerúa, no lo logró. Creo que se retiró en favor de Jaime Lucinchi, ¿no? Y Jaime tampoco lo logra. En el año 81 aspira a ser el candidato presidencial para las elecciones del 83 y pierde las internas con Lucinchi. Pero en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, tal y como decía la semblanza, Carlos Andrés Pérez quiso nombrarlo ministro de Relaciones Interiores y parece que hubo una serie de vetos y de circunstancias donde Carlos Andrés Pérez no pudo nombrarlo. Sin embargo, luego fue presidente del Congreso y cuando intentó ser candidato presidencial en el 81, de nuevo fue derrotado internamente. Posteriormente intenta ser, si no recuerdo mal, se intenta que sea de nuevo ministro de Relaciones Interiores del gobierno de Carlos Andrés Pérez, del segundo gobierno. Y para sorpresa de muchos, en vez de nombrar a un hombre de los quilates intelectuales, académicos y políticos de David Morales Bello, que había sido electo senador, decide Carlos Andrés Pérez, por un arreglo interno de partidista, nombrar en el Ministerio de Relaciones Interiores para la época el cargo más importante después de la presidencia, casi que el segundo, era a quien dejaba el presidente encargado de la presidencia cuando se iba de viaje, por ejemplo. En vez de dejar encargado, dejar en ese o nombrar en ese ministerio a David Morales Bello, nombra a Alejandro Izaguirre. Y entonces aquí hay una serie de hechos que algunos entendidos informan que el nombramiento de David Morales Bello, que ya estaba prácticamente nombrado por lo menos por la tendencia interna del Carlos Andresismo, que eso se cae porque al parecer había un arreglo interno a raíz de la renuncia a la Secretaría General de Acción Democrática de Manuelito Peñalver. Manuelito Peñalver decidió que él, si ganaba Carlos Andrés Pérez las internas, él se iba de la Secretaría General. Y entonces se abre un gran debate. Bueno, y entonces ¿a quién nombramos allí? Y nadie quería. Y nombraron a Alejandro Izaguirre con la condición del que él se encargaba temporalmente y cuando ganara Carlos Andrés Pérez lo nombraban ministro de Relaciones Interiores. Entonces aquí es donde vemos. Por eso que yo siempre digo que eso de montar en un altar a un político es equivocado, porque a los políticos hay que evaluarlos como lo que son y son seres humanos que se pueden equivocar. Carlos Andrés Pérez se equivocó gravemente con la selección de los ministros en su gobierno, en su segundo gobierno. En el primero quizás también, pero en el segundo creo que tomó unas decisiones que fueron francamente equivocadas. El nombramiento, por ejemplo, de Fernando Ochoa Antich como ministro de la Defensa fue catastrófico. Y el nombramiento de Alejandro Izaguirre como ministro del Interior también lo fue. Prueba de ello es que cuando se arma el juicio en contra de Carlos Andrés Pérez, uno de los acusados fue precisamente Alejandro Izaguirre por un error procedimental en el uso de la partida secreta en cuanto a los fondos destinados a la seguridad del Estado. O sea que termina Alejandro Izaguirre preso con Carlos Andrés Pérez en el Junquito, que por cierto después lo indulta Caldera.
dejando en evidencia que en realidad todo el juicio no fue para llevar a la cárcel a unos culpables, sino para defenestrar a Carlos Andrés Pérez, porque indultaron a Alejandro Izaguirre, que estaba preso también. Todas estas cosas evidentemente son parte de la historia, pero es necesario conocerlas, es necesario verlas, es necesario saberlas, porque si usted no las sabe, bueno, lamentablemente terminamos repitiendo tonterías, y al repetir tonterías, bueno, ya te puedo yo a ti contar en qué terminan las cosas. Ahora, fíjense una cosa que, a propósito de la memoria histórica, yo tengo que decirles que es importante. Mira, vi el programa de Marianela Salazar, se lo dije a ella personalmente. Y lo quiero decir aquí públicamente, porque estamos hablando de historia. Y acuérdense que la memoria histórica no es solamente política, la memoria histórica también es lo que llaman cultura pop. Esto que hace, por ejemplo, también, por cierto, recomiendo mucho ese programa. Más ligero que este, obviamente, al igual que el de Marianela, que es el programa Nada Nuevo, que hace Alex Goncalves junto a otros colaboradores en su canal Connector Media House, donde se habla de esas cosas de la cultura pop que también forman parte de nuestra memoria histórica y de lo que somos como sociedad. Marianela Salazar en su programa Divinos Momentos le hizo una entrevista a Aura Marina Hernández, conocida por sus amigos como Blue. Aura Marina Hernández fue representante de la casa Christian Dior en Venezuela, y cuenta, ella por supuesto está contando, yo no sé si esa era yo creo que no fue su intención, no se dio cuenta, pero cuando narra todo lo que fue la presencia de la casa Dior en Venezuela, nos habla de un país que tenía una economía, una sociedad y una industria que permitía que la Casa Dior escogiera a Venezuela como el primer país en el cual llevar una de su producción. Y lo que más me impresionó cuando yo escuchaba a Aura Marina Hernández narrar todo lo que fue su experiencia allí, la cantidad de nombres, la cantidad de personas que dice que formaban parte de todo ese movimiento de la industria textil venezolana, todo el rol de la familia Veracasa, todo el rol de la familia Herrera Uslar, todo lo que eso significó. Y no estamos hablando de que la alta sociedad, no, estamos hablando de la sociedad venezolana, de las industrias, de las que le daban trabajo a la gente, de las que producían, de las que estaban allí y pasaban los gobiernos y seguían allí, porque eran parte del país. Eso es hacer país. Así que, si quieren ver algo, de verdad que es sumamente interesante el programa, se lo dije a Marianela, a quien le mando un gran saludo, y le digo que vayan a ver ese programa que hizo Dior Made in Venezuela, la era dorada contada por Blue. Blue es Aura Marina Hernández, quien fue representante de varias casas de moda en Venezuela. Pero si estás en Miami, la moda en Miami es Dairis Design. Dairis Design para la mujer que quiere con distinción y elegancia mostrar una imagen que no se parezca en nada a la de esas mujercitas boliburguesas, no, por favor. Con distinción y con elegancia, y con Dairis Design, que es la moda en Miami. La moda en Miami es Dairis Design. Cuando hablamos de lo que es David Morales Bello, creo que es interesantísimo ver cómo él en determinados momentos hizo advertencias importantísimas. Porque los hombres de Estado son así, son capaces de ver lo que puede pasar, no porque sean adivinos, sino porque saben la historia, porque saben los intríngulis y porque saben cuáles son los errores que se han cometido y el desarrollo de esos errores hacia dónde nos puede llevar. Nosotros tenemos a nuestro favor que acá en Venezuela la guerrilla, la subversión, fue derrotada militarmente, y por eso los guerrilleros tuvieron que mascar el freno de la pacificación. No llegaron a la pacificación de buena voluntad, sino salvando lo que les quedaba, que era parte del pellejo. Pero esto no quiere decir que hayamos logrado extraer de raíces algo que fue suficientemente podado. Y por lo mismo tenemos que vivir muy pendientes de que no se nos produzca un renacimiento indeseable. Cuando hay el estímulo de los subversivos colombianos, que en evidente pacto
con el narcotráfico ingresan a Venezuela armados de recursos y de medios que pudieran estarle haciendo falta a estos otros que se quedaron con su vocación trunca. Allí hay una tentación y hay una posibilidad. Esa entrevista es del año 1985 y ya en ese momento David Morales Bello estaba advirtiendo que esos guerrilleros que decían que se habían pacificado en Venezuela, gracias al ejemplo que había en Colombia de la guerrilla financiada por el narcotráfico, podían tomar alas y hacernos pasar momentos amargos. Y aquí estamos. Aquí estamos 25 años después de un narcogobierno. Por eso es que esto va mucho más allá. Esto va mucho más allá de homenajear a una figura en su centenario como lo es David Morales Bello. Esto va de la comprensión de lo que se debió hacer y no se hizo. Como por ejemplo, algo con lo que yo estoy completa y absolutamente de acuerdo, aunque Morales Bello es bastante cauto en su posición, obviamente porque las cosas son como son. Yo estoy en contra de la reelección presidencial. En contra. El modelo mexicano de sufragio efectivo y no reelección a mí me parece el ideal para nuestros países. Y cuando David Morales Bello advierte sobre la deriva política de Rafael Caldera y el daño que le estaba haciendo al sistema político venezolano con su eterna aspiración, cuando hace esta declaración el doctor Morales Bello en los años 80, nos deja claro que el enfrentamiento que tendría posteriormente con Rafael Caldera no era de gratis. En cuanto al concepto mismo de Jovito, de que la aspiración de un venezolano a la reelección es desestabilizadora. Me parece que ese es un concepto que no se puede no compartir, pero es muy respetable, es muy serio. Eso toca la esencia misma de la democracia, y en un país nuevo, en un país joven como el nuestro, un presidente que ya lo fue y que se presenta pretendiendo la reelección, simplemente mencionando como méritos suficientes lo que considera que es su personalidad, tiene que significar un retroceso que los demócratas auténticos debemos condenar. Por eso estamos condenando el empeño reeleccionista de Caldera. Una última pregunta, por el tiempo se fue contigo volando. ¿Qué opinas de la afirmación del doctor Caldera de que un triunfo de Acción Democrática significaría el abandono de todos los esfuerzos para corregir las deformaciones económicas y sociales que padece Venezuela? No, y acaba de decir algo más, dijo que significaría implantar un régimen de odios. Sí, bueno, nosotros todos estamos movidos por el una declaración hecha. La verdad es que esta es una demostración de que el doctor Caldera ya no haya que decir. El doctor Caldera ya no haya que decir. Lo dijo en los años 80 y tenía toda la validez. Y como Caldera ya no tenía nada que decirle al país cuando volvió a ser candidato en el año 83, como se quedó sin palabras, como se quedó sin discurso, como se quedó fuera de tiempo, el tipo, cuando se lanza a candidato presidencial otra vez en el año 87, es derrotado por Eduardo Fernández en la convención copellana. Porque ya los copellanos se querían sacudir a ese hombre de encima, que les estaba truncando el futuro, por empezar porque no les decía nada. Y como el señor se quedó sin discurso, no le quedó más remedio el 4 de febrero del año 1992, que como él estaba sin discurso, él decidió montarse en la ola. Y por esta declaración es que sale en defensa de la democracia el doctor Morales Bello, para responderle a Caldera cuando salió con este chorro de baba. Y yo quiero decirle desde esta tribuna, con toda responsabilidad, al señor presidente de la República, que de él principalmente, aunque de todos también depende la responsabilidad de afrontar de inmediato las rectificaciones profundas que el país está reclamando. Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer, de impedir el alza exorbitante en los costos de las subsistencias, cuando no ha sido capaz de ponerle un coto definitivo al morbo terrible de la corrupción que a los ojos de todo el mundo están consumiendo todos los días la institucionalidad venezolana. Esta situación no se puede ocultar. Por otra parte, quiero decir que esto que estamos enfrentando
responde a una grave situación que está atravesando Venezuela. Y yo quisiera que los señores jefes de Estado de los países ricos que llamaron al presidente Pérez para expresarle su solidaridad en defensa de la democracia, entendieron que la democracia no puede existir si los pueblos no comen. Si, como dijo el Papa Juan Pablo II, no se puede obligar a pagar las deudas a costa del hambre de los pueblos. Un discurso falaz, completamente falaz, porque de lo que se estaba hablando era de la democracia en peligro, porque unos lambucios militares hambrientos de poder y de dinero, como lo han demostrado en el ejercicio de gobierno en los años posteriores, construyendo este régimen maldito, se alzaron contra la democracia. Entonces él le pareció importante salir a comunicarle al país algo que nadie le estaba preguntando, porque lo que había en efecto era un atentado contra la democracia, por discursos como este, porque después de este, vinieron todos los demás a montarse en esa ola, ¿verdad? En esa ola comunicacional mezquina, falaz, llena de la mezquindad propia que emanaba de las posiciones públicas de Caldera, que era un tipo que parece que, yo no sé si era mezquino tanto como lo proyectaba, pero eso de decirle, bueno, los presidentes que llamaron, o sea, la envidia que le da que a Carlos Andrés lo llamaran por teléfono los presidentes del mundo. El tema de la comunicación es importantísimo, por eso es que si lo que tú proyectas es esa toxicidad que proyectaba Caldera, yo te recomiendo que hables con Eduardo Villegas, tu coach de comunicación, para que te ayude a limar esas asperezas que tienes en tu lenguaje y que te pueden proyectar como una persona negativa en tu entorno de trabajo o en tus relaciones interpersonales, con tus compañeros de trabajo, con tus subalternos, o inclusive si tienes un jefe así mezquino, envidioso y frustrado como Caldera, de repente puedes con Eduardo Villegas aprender a cómo tratarlo y salvar tu trabajito, porque a estas alturas renunciarle a un jefe tóxico, quizás antes de hacerlo sea preciso hablar con Eduardo Villegas, tu coach de comunicación. ¿Qué le respondió? Porque la gente sabe lo del mueran los golpistas. Lo que no saben es por qué Morales Bello dio ese discurso. Se había decidido que simplemente se iba a leer el decreto de suspensión de las garantías, se iba a aprobar y luego de eso se levantaba la sesión. Pero Caldera quería hablar porque él quería hacer un discurso histórico, que fue la cagada esa que acabamos de escuchar. Y ante eso Morales Bello tuvo que salir en defensa de la democracia, cosa que Rafael Caldera, supuesto fundador de la democracia, se negó a hacer. Y por eso Morales Bello dice esto que dice, parte de su discurso. No hemos sido convocados para venir a juzgar al gobierno. No hemos sido convocados para venir a emitir opinión con respecto a las políticas que se hayan estado aplicando en el país hasta la madrugada de hoy. Ya lo decía el diputado Henry Ramos Ayub al expresar la opinión que unánimemente convinimos en sostener después de lo tratado en la comisión bicameral ampliada de mesa. El debate podemos darlo en cualquier momento después de este, porque ahora de lo que se trata es de condenar a los golpistas, de condenar el golpe. De hacerle saber al mundo que en el Congreso de la República de Venezuela se produjo un repudio total para el uso de la fuerza a objeto de deponer al gobierno e implantar en nuestro país un régimen de fuerza.
¿Queda alguna duda después de 25 años de chavismo en el poder que lo que pretendían los golpistas del 4 de febrero del 92 era implantar un régimen de fuerza? ¿Queda alguna duda de eso? Bueno, le quedaba dudas a Caldera, que estaba indignado porque en el decreto de suspensión de las garantías se dijera que los ataques contra la residencia presidencial de la Casona y contra el Palacio de Gobierno de Miraflores eran para matar al presidente. Él consideraba que no. No, debe ser que le estaban mandando plomo, era para saludarlo. Vinimos para dejar muy claro que los golpistas no cuentan con aliento alguno, directa ni indirectamente, en los diputados y senadores que integran el Congreso de la República de Venezuela. Y por muy inteligente que se sea, y por mucho que se pronuncien las palabras con un bisturí, lo cierto es que se camina en el filo de la navaja cuando, frente a una intentona de golpe como la que estamos condenando, se hacen consideraciones que de alguna manera alguien pudiera interpretar como que busca darle algún tipo de razón a quienes procedieron en la forma que estamos condenando. No podíamos, sin incurrir en gravísimas contradicciones, plantear a destiempo hechos y circunstancias políticas que desdibujaran la intención cierta y condenatoria del Congreso. Se condena en una sola palabra: mueran los golpistas. Mueran los golpistas. Mueran los golpistas. Mueran los golpistas. Mira, aquí lo tienes. Mueran los golpistas. Mueran los golpistas. Mueran los golpistas. ¿Qué ocurrió? Bueno, quizás Morales Bello no estaba al tanto de la que se le venía después de esto. Porque, por cierto, aquí hay una explicación que hacer, que la haría muchísimo mejor Eduardo Villegas, tu coach de comunicación, pero voy a intentar hacerlo. Cuando David Morales Bello dice mueran los golpistas, no estaba pidiendo que los mataran. Lo que estaba haciendo era utilizar un recurso retórico que él pensaba que los conocedores de la oratoria y de las herramientas de oratoria iban a comprender plenamente. Y no solamente algunos no lo comprendieron y otros lo comprendieron, pero lo utilizaron en su contra. Porque cuando se habla de vivas y se hablan de mueran. Me explico. Cuando desde el punto de vista de la argumentación parlamentaria, de la argumentación en la oratoria, cuando va a hablar que están celebrando la figura de alguien, dice, le están dando vivas al gobierno. Y cuando tú vas a hablar de que están gritando en su contra, dice, le están dando mueras al gobierno o mueran al gobierno. Por supuesto, él lo que intenta decir allí es, frente a quienes están dándole vivas al golpe, nosotros venimos aquí a decir mueran los golpistas, es decir, a reclamar, a reprochar, a condenar el golpe. ¿Qué ocurre con esto? Ocurre que los enemigos de la democracia, que creo que eran muchísimos más de lo que David Morales Bello se podía imaginar, inclusive en el seno de su propio partido, e inclusive en el seno del Estado, inclusive en el seno de los organismos de seguridad del Estado y en los medios de comunicación. El primer medio que saca eso en portada es el medio de la cadena Capriles. Todavía andan por ahí. El medio de la cadena Capriles, el Últimas Noticias, donde ponen en portada: David Morales Bello pidió muerte para los golpistas. Eso no es verdad.
Él no pidió que mataran a los golpistas. Él dijo, mueran los golpistas. Desde el punto de vista de la retórica parlamentaria, que unos zamacucos incapaces de defender la democracia, no solamente no la entendieron, sino que si la comprendieron, lo utilizaron en contra de Morales Bello. Pero en todo caso, si Morales Bello hubiese pedido, en vez de decir mueran los golpistas, hubiese dicho muerte a los golpistas, también tendría razón, porque yo hubiese restablecido la pena de muerte, no jodas. Y lo hubiese pasado por las armas a todos ellos, lo hubiesen mandado tú sabes para dónde. Dios mío, qué cosa tan difícil. Recuerda que en los Estados Unidos el mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy, mañana. Mañana puede ser demasiado mueran los golpistas. Es decir, demasiado Rafael Caldera. Es decir, demasiado malo, viejo y tarde. Tu asesor Gustavo, pólizas de seguro de salud en los Estados Unidos, pólizas de seguro de vida en los Estados Unidos y a nivel mundial, pólizas de seguro de viaje para donde quiera que vayas. Tu asesor Gustavo, asegúrate bien. De más está decirte que el doctor Ricardo Pérez está allí en Miami, poniendo en alto el nombre de la medicina venezolana. El mejor cirujano estético de la Florida se encuentra allí en el Doral, en Miami, encabezando el equipo de cirujanos plásticos número 1 de toda la Florida. Comunícate con él porque cualquier cosa que tengas en mente con respecto a correcciones en tu cuerpo, sobrepeso, control del peso, desde el punto de vista médico y por supuesto el manejo de cualquier retoque que consideres, hazlo con el criterio del mejor cirujano estético que es el doctor Ricardo Pérez. Aquí se pueden decir muchas cosas, pero de lo que no se puede dejar de lado es que Morales Bello, en efecto, cuando le tocaba defender un punto lo hacía con ardor y no le tenía miedo a la polémica. Mañana, leyendo el diario, vi que hoy era el día de San Lorenzo. Me acordé de la oportunidad en que lo conocí usted, que fue durante la campaña electoral que llevó a la presidencia a Carlos Andrés Pérez. En esos días, el Partido Social Cristiano Copey había puesto en el aire una cuña alusiva al porteñazo. La estrategia electoral de Copey era recordar que Carlos Andrés había tenido un pasado violento, por así decirlo, y que había participado en ese tipo de acontecimientos. Él me llamó y me dijo que él quería contestar esa cuña por la televisión, pidió un espacio que Radio Caracas le cedió y recuerdo que vino esa noche acompañado por usted, por Luis Piñerúa y por Augusto Malavé Villalba. Y me llamó mucho la atención el equipo, era muy disímil, era muy distinto al equipo electoral de Copey, que eran todos jóvenes, profesionales, técnicos. Y cuando me quedé reflexionando sobre aquello, que fue una noche muy tensa y de mucha presión, pensé que lo que más me llamaba la atención del equipo era que todos eran presidenciables y la impresión que uno tenía era estar un poco en una jaula de tigres, ¿no? Donde había unos que estaban ayudando a Carlos Andrés, pero en el fondo todos tenían la misma aspiración. Usted fue muy leal y muy consecuente con Carlos Andrés Pérez. ¿Por qué el presidente Pérez no se ha pronunciado más claro con respecto a usted? Yo pienso que el presidente Carlos Andrés Pérez tiene que ser muy cuidadoso en cuanto a sus movimientos y a sus pronunciamientos. No considero que a él le corresponda hacer pronunciamientos acerca de quienes aspiramos a la candidatura presidencial de Acción Democrática. Por supuesto, no estoy de acuerdo con Carlos Andrés cuando dice que él no hace pronunciamientos porque los que aparecemos como aspirantes a la candidatura somos exactamente iguales en cuanto a la amistad con él. Yo no participo de esa idea. Participo de la idea conforme a la cual él, como expresidente, está colocado en una posición de mucha jerarquía que él debe saber mantener. Si él baja a donde estamos todos los días en la lucha por el esclarecimiento de las cosas y por la obtención de posiciones en buena lid, entonces ya él no podrá ser la instancia superior. Y creo que eso realmente a todos nos interesa cuidar. De modo que yo estoy muy contento con que el presidente Pérez no haga ningún pronunciamiento, pero repito, no me convence que no lo haga porque todos seamos exactamente iguales amigos de él. Hay unos principios para mí de mucha mayor entidad, como ese de preservar la jerarquía, que en política vale mucho, y yo creo en la jerarquización de las instituciones y de las personas. Sin embargo, ahí hay un planteamiento que hace Marcel Granier que creo que se dio cuenta y que puso el dedo en la llaga. Carlos Andrés Pérez parece que tenía problemas para restearse con los suyos en distintos momentos. Él pudo haberse resteado con David Morales Bello
cuando en el año 89 llegó a la presidencia y nombrarlo ministro de Relaciones Interiores. También tiene razón Marcel Granier cuando en esta intervención le indica y dice que David Morales Bello fue uno de los hombres más constantes en su lealtad con Carlos Andrés Pérez. Y parece que Carlos Andrés Pérez no retribuyó eso de la misma manera. No estoy queriendo decir con esto que sean enemigos, pero Carlos Andrés Pérez tiene dos grandes momentos donde se evidencia que no fue del todo, no retribuyó del todo la lealtad que algunos de sus colaboradores tenían con él. Uno fue David Morales Bello y el otro fue Héctor Alonso López. Pienso que Héctor Alonso López pierde las internas contra Alfaro en la famosa convención del año 91, luego de ser el Carlos Andresista más conocido del país por la falta de compromiso de Carlos Andrés Pérez, que no se restió con él. ¿Por qué no se restió con él? No sabemos. ¿No confiaba en él? ¿No lo consideraba adecuado para el cargo? ¿O prefería a Alfaro? Eso lo dilucidará la historia. Pero yo creo que el señalamiento de que en efecto Carlos Andrés Pérez no fue lo suficientemente leal, o por lo menos no retribuyó la lealtad que Morales Bello le guardó hasta que salió del gobierno. Porque Morales Bello se quedó en AD cuando Carlos Andrés se va. Inclusive Morales Bello estuvo allí, al lado de Alfaro, hasta que se quitaron de encima Alfaro, y quien tumba a Alfaro definitivamente es el propio Morales Bello. Pero caramba, hubiese preferido uno ver a Carlos Andrés Pérez atendiendo un poco más inclusive a los consejos de Morales Bello, porque fue Morales Bello quien le dijo a Carlos Andrés que no permitiera que a Ramón Escobar Salón lo nombraran fiscal general de la República. Y se lo dijo, y hay suficientes testigos del asunto, que Morales Bello le dijo, en presencia de Gonzalo Barrios y en presencia de otros dirigentes, a Carlos Andrés Pérez: no permita que nombren a Ramón Escobar Salón de fiscal general, porque si usted permite que lo nombren, ese hombre se va a encargar de juzgarlo. Y Carlos Andrés dijo: ¿por qué me va a juzgar a mí si yo no tengo cometido ningún delito? No, ahí está. Pues, no le hiciste caso y allá rodó. Hay que hacerle caso a los que saben, como la gente de Easy Tax to Go, porque tus impuestos en los Estados Unidos deben estar en manos de la gente precisa. Recuerda que en enero te toca, y tener tus finanzas en orden es lo apropiado. Formarte también para preparar impuestos para terceros o para ti mismo es también algo que te ofrece Easy Tax to Go, que si te inscribes en el curso para preparar como preparador de impuestos, te darán durante los últimos cursos de este año la opción de hacer 2 cursos en uno: el de preparador de impuestos, el de cómo crear tu empresa en Estados Unidos desde cero. Easy Tax to Go con Merángel Lantén, la analista estrella en materia de impuestos en todos los Estados Unidos. Y allí también en la Florida está la gente de Lamcor Construction Services, la gente que sí sabe construir. Si se trata de la construcción, de la refacción, de la ampliación de espacios, de la disminución de espacios, del reordenamiento, de construir con criterio estético, pero también con el respeto de las normas de construcción, esos son Lamcor Construction Services en la Florida, la gente que construye de verdad. De verdad que es una joya la entrevista que le hace Marcel Granier, que despedimos estos segmentos para conocer más de Morales Bello con esto que le dice, y que termina siendo algo hasta premonitorio. Parece que Marcel Granier hizo una premonición aquí con esto. Esta mañana oía una entrevista que le hacían en Radio Portuguesa, donde le decían que usted estaba un poco como el Mocho Hernández, siempre enmontado. Yo, por supuesto, no tengo que recordarle que el Mocho Hernández nunca llegó al poder, aunque lo tuvo cerca varias veces. El Mocho Hernández es famoso porque se lanzó a presidente, le roban las elecciones y el tipo se lanza a la guerra, que termina concluyendo con un episodio dificilísimo donde Ignacio Andrade termina siendo nombrado presidente sin los votos, sin las actas, y el Mocho Hernández sí fue hasta el final. Se lanzó a la guerra y termina cayendo en batalla, nada más y nada menos que Joaquín Crespo, en la famosa batalla de la Mata Carmelera, donde ahí rodó y cambiaron los sucesos, y todo eso se termina convirtiendo en una serie de hechos que terminan con la llegada de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez a Caracas, la Revolución Liberal Restauradora. Bueno, le recuerda Marcel Granier, le recuerda a Morales Bello que él parece como si fuese el Mocho Hernández, muy cerca del poder, pero nunca llegó
a tenerlo del todo. Es cierto, sí, yo fui a un programa muy interesante esta mañana por Radio Portugués y entre las críticas que escuché estuvo esa, la de que yo me la pasaba en el monte como el Mocho Hernández. No me la paso en el monte, yo me la paso en Venezuela. Venezuela no es Caracas. En Caracas están quienes muchas veces manipulan la cosa política, se reúnen en conciliábulos, componen, descomponen, echan a perder y le hacen muchas cosas al mundo. Pero en Venezuela se ha despertado un sentimiento nacional muy interesante. Yo diría que yo estoy ganado por la tesis de la nacionalización de la política. La nacionalización de la política. Los conceptos que era capaz de mostrarle al país un hombre como David Morales Bello son verdaderamente llamativos. Todo lo que David Morales Bello fue capaz de decir en esta entrevista para mí tiene un valor de alto quilate. Porque lo que hace David Morales Bello, sin duda alguna, es mostrar la categoría de políticos que teníamos. Ojo, no estamos diciendo que sean perfectos ni que todos eran una maravilla. Para nada. De lo que estamos hablando es de que aún los políticos a los cuales uno no les tenga cariño, tenían un manejo de la oratoria de primer nivel. Se formaban en materia política. Expresaban una conciencia programática. A veces ni siquiera llegaba a lo ideológico, pero sí por lo menos se sabían cuál era el programa de sus organizaciones partidistas y las defendían en consecuencia. Esto lamentablemente lo extrañamos hoy. Cuando nos terminó ocurriendo lo que decía Rafael Itier, el líder de la banda El Gran Combo de Puerto Rico, que le empezó a pasar a la salsa, que en determinado momento la salsa se viene abajo porque no se podía diferenciar quién era quién y usted no sabía quién era Juan y quién era Pedro porque cantaban igual y el ritmo sonaba igual y no se diferenciaba a nadie. Si usted revisa la política hoy en Venezuela y en el mundo, se da cuenta de que usted no sabe cuál es la ideología de un político cuando habla, porque usted no sabe qué demonios es lo que defiende. Usted escucha a Rajoy y escucha a Zapatero y usted no sabe cuál es cuál. Usted escucha en España a Feijóo, a Núñez Feijóo y escucha a Pedro Sánchez y usted no sabe qué es lo que tiene esa gente programática o ideológicamente como sustento partidista. Usted puede escuchar a cualquiera de los politiqueros venezolanos, sea de la oposición falsaria, sea del chavismo criminal, valga la redundancia, y usted se sorprende al ver que todos los políticos son enemigos de la prensa libre, todos son enemigos de las preguntas incómodas, todos quieren mandar a callar a la crítica, todos son combatientes en contra de la libre expresión, todos son capaces de armar campañas en redes en contra de quienes le critican y todos quieren el aplauso y la unanimidad. Es decir, en el fondo y en la forma no hay diferencia. Lo que hay es franelitas distintas, todo aquello, franelitas que a algunos no le quedan. Y si tú quieres que te queden las franelas este diciembre, haz lo que dice Julio Ramón Pérez. En diciembre no engordo, basta de decir en enero rebajo, en diciembre no engordo. 50 kilos después de Julio Ramón Pérez, la obesidad explicada por un experto, un ex obeso, se encuentra a la venta a nivel mundial en Amazon. También está el audiolibro, por cierto, en Audible, para quienes prefieren las versiones auditivas. Yo tengo que decirles que me parece que hacer esto que he hecho hoy, quizá este no sea el programa más visto, quizás no tenga las mayores vistas, quizá esto no sea el programa más compartido ni más replicado. Pero yo siento que es necesario contar la historia y hablar de los personajes y hablar del camino que transitamos para llegar a esta desgracia y hablar de los personajes que advirtieron, de los personajes que actuaron y de los personajes que se equivocaron. Porque hubo equivocaciones gravísimas, porque si no, no estaríamos donde estamos. ¿Por qué no se hizo más para evitar que llegara el chavismo al poder? ¿Por qué no se detuvo la conjura interna contra Carlos Andrés Pérez? ¿Por qué no se le puso un parado a los conspiradores en contra de la democracia? ¿Por qué se permitió el indulto o la amnistía o el sobreseimiento o el perdón, como quieran llamarlo, a los golpistas del 92? ¿Por qué se permitió que los guerrilleros que se alzaron en contra de la democracia en los años 60, 70 y 80 se incorporaran como si nada a la vida política para seguir desarrollando sus planes golpistas, sus planes castristas y su destrucción de la democracia? Todo eso amerita una revisión, todo eso amerita que lo revisemos, todo eso amerita que lo digamos. Porque aquí hay una generación de jóvenes que no saben quién es Lina Ron ni el daño que hizo.
Aquí hay una generación de jóvenes que no saben quién era Luis Miquilena y el daño que hizo. Aquí hay una generación de jóvenes que no saben qué fue Cadivi y el daño que le hizo a Venezuela. Aquí hay una generación de jóvenes que no sabe quién es Morales Bello ni lo que dijo, que no saben quién es Aristóbulo Istúriz y lo que hizo. Y esto, amigos míos, al ignorar la historia, nos lleva por el mal camino de, en una vuelta de tuerca, volver a repetir los errores que nos llevaron a esta desgracia. ¿Y cuál fue la desgracia? La llegada de Chávez al poder. ¿Y dónde está Chávez? No joda. Mira, mueran los golpistas. Que se vayan con Chávez. ¿Y dónde está Chávez? Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está en el infierno.